Hola a todos. ¿Hacemos una pulsera súper fácil? Pues venga, vamos a ello. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Yo voy a utilizar hilo de Lisbel del número 20. Estas bolitas de cristal de 4 milímetros, una aguja de ganchillo, el enhebrador, la tijera y he cargado dos navetas con el hilo en el que he ensartado 12 bolitas. Esta medida viene bien para una muñeca pequeñita. Si tenéis una muñeca más grande, podemos ponerle en vez de 12 o 13 o 14 bolitas. Como veis, he cogido las dos navetas, las he cargado, le he puesto las bolitas y el hilo no va cortado, va entero. O sea, he cargado una naveta y después he cogido una cantidad considerable de hilo, he metido las bolitas y lo he liado en la otra naveta. Vamos a comenzar haciendo un anillo. Las bolitas quedan en el lado en el que vamos a trabajar los anillos, porque con una naveta vamos a trabajar los anillos y con la otra las cadenas. El primer anillo lleva una piedrecita, entonces vamos a empezar a hacerlo con una piedrecita dentro. Las bolitas, para que no estorben, las dejáis aquí dentro de la misma naveta. Y entonces hemos cogido una bolita, que es la que vamos a poner en el primer anillo. Y entonces nuestro primer anillo va a llevar 3 nudos. 1, 2, 3. A continuación de los 3 nudos vamos a poner la bolita. Y ahora vamos a hacer un nudo, un picot y 8 nudos. Y ahora vuelvo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer anillo. Vamos a recordar los nudos. Le hemos puesto 3 nudos, una bolita, un nudo, un picot y 8 nudos. Ahora, para continuar, vamos a darle la vuelta a la labor. Así de fácil. Y vamos a hacer una cadena de 12 nudos. Hemos hecho nuestra cadena de 12 nudos, como veis aquí. Y ahora a continuación lo que haremos será darle la vuelta a la labor. Y ahora vamos a hacer un anillo, que este anillo no lleva bolita, de 4 nudos, enganchamos en el picot pequeño y 8 nudos y cerramos anillo. Ahora vuelvo. Como veis, ya tengo terminado el anillo. Y recordamos, he hecho 4 nudos, he enganchado en el picot pequeñito y después he hecho 8 nudos y he cerrado anillo. Ahora a continuación vamos a hacer otro anillo. Este va a llevar una perlita. Este siguiente anillo, como explicamos al principio, cogemos la bolita, la ponemos dentro y comenzamos a hacer nuestro anillo. Hemos dicho que son 3 nudos, ponemos la bolita, un nudo, picot pequeño y 8 nudos y cerramos anillo. Ahora cuando lo termine vuelvo. Hemos hecho nuestro anillo, lo hemos cerrado y ahora a continuación daremos la vuelta a la labor y haremos otra cadena de 12 nudos. Ahora cuando la tenga volveré. Ya hemos hecho nuestra cadena de 12 nudos y ahora nos queda darle la vuelta a la labor y hacer otro anillo. Este siguiente anillo que vamos a hacer aquí es un anillo igual que este. Y a continuación de este, pues haremos el que lleva la bolita. De todas formas, lo recordamos. Vamos a hacer un anillo, que es este, que va a llevar 4 nudos. Vamos a enganchar en el picot pequeñito 8 nudos y cerramos anillo. Ahora cuando lo tenga, vuelvo. Hemos hecho el anillo que nos lleva la bolita, que son 4 nudos, enganchamos y 8 nudos y cerramos. Y ahora al lado vamos a hacer el anillo que lleva la bolita, que serían 3 nudos, bolita, un nudo, picot y 8 nudos.
Y ahora cuando lo tenga volveré de nuevo. Como veis, hemos hecho el anillo que lleva la bolita, que eran 3 nudos, una bolita, un nudo, un pico pequeñito y 8 nudos. Y ahora, a continuación, damos la vuelta y hacemos la cadena de 12 nudos. Esto va a ser todo una repetición. Después de la cadena, damos la vuelta y hacemos anillo que no lleva bolita y anillo que lleva bolita. Damos la vuelta, otros 12 nudos. Damos la vuelta, anillo que no lleva bolita, anillo que lleva bolita. Así hasta alcanzar el largo deseado, pero de todas formas, antes de terminar volveré para explicaros cómo se hace el final de esta pulsera. Bueno, como veis, ya he hecho el largo que yo quería. Le he puesto las 12 bolitas que tenía pensado ponerle. Cuando le pongamos la última bolita, pues entonces ya solamente nos quedaría darle la vuelta a la labor, hacer una cadena de 12 nudos y finalizar con un anillo de los que no llevaban bolita, o sea, 4 nudos, enganchamos 8 nudos. De todas formas, ahora cuando haga la cadena de 12 nudos volveré. Como veis, ya he hecho la cadena de 12 nudos y le he dado la vuelta a la labor. Ahora haré el siguiente anillo, que serían de 4 nudos, engancharíamos 8 nudos y ya cerraríamos el anillo. Ahora vuelvo. Como veis, ya he hecho este último anillo que he enganchado en el pico pequeñito de aquí. Este último anillo contaba de 4 nudos, enganchamos 8 nudos. He cerrado, he cortado el hilo y he hecho un pequeño nudo. Y ahora, pues para que tenga mejor aspecto, voy a meterlo en almidón de arroz. Luego ya una vez seco, le pondremos los enganches aquí y aquí. Cuando ya la tenga preparada, volveré de nuevo. Bueno, y como veis aquí, este es el resultado final. De todas formas, esta me ha salido muy finita. Esto depende mucho del número del hilo que utilicemos y de las bolitas también que le pongamos. Si os ha gustado, dadle al like, compartir y suscribiros a mi canal, que como siempre digo, es gratis. Si tenéis algún problema con los utensilios, agujas, navetas, hilos y demás, ya sabéis, www.todofrivolité.es. Y por hoy nada más. Hasta la próxima.